O gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde seguimos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri. Continuamos hoy con el canto número 12 del Purgatorio. Dante se había encontrado con el pintor Orderisi y lo sigue acompañando durante un trecho, caminando a la par, y los primeros versos de este canto los comparan con una yunta de bueyes que avanzan bajo el mismo yugo. La solidaridad que Dante resalta con esta imagen, con el pintor, proviene seguramente de saberse cargado de los mismos pecados y merecedor de la misma penitencia, pero mucho más por la fraternidad fundada en la misma caridad de Cristo que hace que unos seamos hermanos y solidarios de los demás. La comparación con los dos bueyes tiene dos aspectos a considerar: la del orgullo, domado por la penitencia, y la de la amistad, que los antiguos suponían en los animales ayuntados de esta manera. En todo caso, el yugo suave de Cristo es el que realiza ambas cosas. A la par, como yunta bajo yugo, fui con aquella sombra deslomada, mientras lo toleró mi dulce pedagogo. Pero cuando me dijo, sigue tú, que aquí es bueno que toda vela y remo empuje, y mueva cada cual su barca, me erguí de nuevo tal y como exige el caminar, pero mi pensamiento seguía cabizbajo y desinflado. El dulce pedagogo, es decir, el querido pedagogo, la palabra viene del griego y significa el que conduce a los niños. De alguna manera Dante nos está indicando que abandonando el camino de la soberbia hay que buscar el camino de la infancia espiritual. Según las palabras de Cristo, si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y a su vez, como escuchamos, Virgilio le dice que a pesar de la solidaridad humana que nos une a otros penitentes, cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad y su propio esfuerzo. Hay que impulsar la barca de la vida con los remos y con las velas. Con los remos, es decir, el ejercicio de las virtudes que lleva a su esfuerzo, y las velas, la recepción de las mociones del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu, y quizá también seguramente las oraciones que otros hagan por nosotros. En todo caso, Dante continúa su camino purificado por este encuentro, sigue cabizbajo, meditabundo, como considerando su propia vida. Anduve y secundé con diligencia los pasos de mi guía, y era claro que los dos avanzábamos sin carga. Él me dijo, tú mira abajo al suelo, te vendrá bien, para ir más desahogado, saber exactamente dónde pisas. Virgilio refuerza la idea de que aunque abandone la compañía de los otros penitentes, no abandone la penitencia interior, la observación del piso donde camina, que es justamente, como dijimos antes, un signo de la humildad. Santa Teresa de Jesús decía que había que caminar con temor y amor, con temor para ver dónde se pisa y con amor para caminar rápidamente. El soberbio no mira a dónde pisa, no atiende a lo real, a lo concreto, sino a sus propios proyectos, sus ideales, sus delirios de grandeza. En cambio, el humilde atiende a lo ínfimo, a lo sencillo, al suelo, y por eso va a llegar más lejos y sin tropiezos. Como en las lápidas de las iglesias, efigies esculpidas testimonian quiénes fueron en vida los sepultos y hacen llorar de nuevo muchas veces por culpa del pinchazo del recuerdo que clava su espolón al compasivo, así yo vi, cubierto de figuras, pero más conseguidas, el saliente que allí forma la mole y hace senda. Como antes se nos mostraron 3 ejemplos de humildad tallados como bajorrelieves en el mármol, ahora se van a encontrar 12 bajorrelieves también, pero tallados esta vez en el piso, de ejemplos de soberbia castigada. Meditar en estos ejemplos también ayuda a purificar el alma.
Son como las efigies talladas sobre las lápidas de las tumbas. Recordemos que muchas veces se sepultaba sobre el suelo también de las iglesias. Nos ayudan a recordar y a llorar por los difuntos. De la misma manera, estos bajorrelieves, dice Dante, ayudan a purificar el alma. Va a dedicar un terceto a cada ejemplo. Los 4 primeros comienzan con la letra V, los 4 segundos con la O y los 4 últimos con la M, lo cual forma el acróstico WOM, WOMMO, probablemente, la palabra hombre, quizá porque la soberbia es la raíz y el principal de todos los pecados humanos. Aparece en primer lugar Lucifer, como el más típico y el primero de los soberbios. Dante dice que lo ve caer del cielo folgoreando, aludiendo a la expresión de Cristo, veía a Satanás caer como un rayo. Así como antes María representaba el modelo de la humildad por excelencia, Lucifer representa el modelo de la soberbia por excelencia. Lo van a seguir los gigantes de la mitología que trataron de levantarse contra los dioses. Obviamente para los cristianos estos eran una especie de paralelo pagano de la rebeldía de los ángeles. Al primero de estos gigantes se lo llama por su nombre, Briareo, derribado por un rayo de Zeus. Y a este gigante ya se lo había mencionado en el infierno, tildándolo de desmesurado, porque tenía 50 cabezas y 100 brazos. Su peso muerto, helado, parece pesar sobre la tierra. Algunos interpretan que este pesar es más bien el duelo que hace la madre de los gigantes, que es la misma tierra, justamente por la muerte de sus hijos. Y después aparecen genéricamente mencionados los demás gigantes, siendo vencidos por Apolo, que aquí en el poema se llama Timbreo, por su santuario en Timbra, en Tróade, y también por Palas Atenea y por Marte. Va a completar esta primera escena un gigante de la mitología hebrea, Nemrod o Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, el gran rey cazador, como epítome también de la soberbia. Él y su pueblo habían tratado de construir una ciudad, una civilización que alcanzara una gloria que excluyera la de Dios. Vi a aquel que fue creado con más dotes que ninguna criatura, que bajaba fulgurando del cielo, puesto a un lado. Vi a Briareo, herido por la flecha de los dioses, yacer en el contrario, grave sobre la tierra el mortal hielo. Vi a Timbreo, vi a Palas y vi a Marte, junto a su padre armados todavía, mirar a los gigantes desmembrados. Vi a Nemrod, que a los pies de su gran obra, como ido, contemplaba a aquellas gentes que con él en Sinar fueron altivas. Va a mencionar ahora a Níobe, esta reina de la mitología griega, que había dicho que sus hijos eran mejores, sus 7 hijos varones y sus 7 hijas mujeres valían más que los 2 hijos de Latona, que eran Apolo y Diana nada menos, y que por eso ella merecería más adoración que la diosa. Cuando Latona mata a todos sus hijos, los ojos de Níobe se transforman en 2 fuentes de agua, obviamente un ejemplo de soberbia castigada. Luego va a aparecer el ejemplo del rey Saúl, que se rebeló contra Dios y finalmente terminó suicidándose, arrojándose sobre su propia espada en el monte Gelboé. Dante va a añadir que sobre este monte no volvió a caer rocío ni lluvia, porque así lo canta el rey David en la bellísima elegía o canto fúnebre que hace ante la muerte de Saúl. Pero Dante, en una de sus cartas dedicadas a los malvados florentinos, así dice él, y lo interpreta simbólicamente: el monte es la soberbia y el rocío la gracia divina. Dice así en la epístola número 7: si vuestra proterva arrogancia os ha condenado a que carezcáis de celeste rocío, como las cumbres del monte Gelboé. Después aparece otro ejemplo mitológico de soberbia, que es Aracné, que desafió a Atenea en una competencia de tejidos
en telar, la diosa destruyó el tejido de Aracné y cuando la joven iba a suicidarse, ahorcándose con los hilos de su telar, la diosa la salvó, digamos, transformándola en araña. Dante dice verla en medio de esta transformación. En otros pasajes de su obra, Dante va a asociar varias veces la palabra texto y la palabra tejido, que obviamente tienen una raíz común, y probablemente aquí se esté aleccionando a sí mismo sobre el espíritu de humildad con el que debe encarar siempre su obra. Y luego va a ver al rey Roboam, uno de los descendientes de Salomón, que por puro despotismo sobrepasó todos los límites de la soberbia y produjo la ruptura del reino entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y cuando las 10 tribus del norte se separaron de él, él huyó sin que nadie lo persiguiera hacia Jerusalén y de esta manera fue humillado su orgullo. Oh Níobe, con qué ojos desolados te vi sobre las losas del camino, que 7 y 7 eran tus hijos muertos. Oh Saúl, allí estabas derrumbado sobre tu propia espada en Gelboé, que ya no conoció rocío o lluvia. Oh loca Aracné, allí estabas a medias hecha araña, afligida entre jirones de la tela funesta que tejiste. Oh Roboam, ya no amenaza a nadie tu figura de piedra, puro espanto te fugas en tu carro prematuro. Entonces ya vimos los 4 tercetos que empiezan con la letra V, los 4 que empiezan con la letra O, y ahora tenemos los 4 que empiezan con la letra M. En el primero nos va a hablar de Erifile, que pretendía para sí un collar, los Venturato Adornamento, que había hecho Hefesto para la hija de Afrodita, para Armonía. Para conseguir este collar, Erifile delató a su marido, el adivino Anfiarao, que ya se mencionó en el infierno. El adivino se escondía para no ir a la guerra de Troya, donde finalmente va a morir, como él mismo preveía, y su hijo Alcmeón lo va a vengar matando a su madre, a Erifile. Luego, el siguiente terceto nos va a hablar de Sanquerib. Sanquerib es este rey asirio que lleno de soberbia desafía a Ezequías, el rey de Judá, burlándose de la confianza que el rey tenía en Dios. Pero un ángel va a exterminar su enorme ejército y tuvo que retirarse avergonzado. Sus propios hijos lo mataron cuando oraba en el templo de su dios Nisroch. Luego va a aparecer el rey Ciro de los persas, que mató al hijo de Tomiris, la reina de los escitas, despreciando con soberbia las peticiones de su madre. Esta finalmente lo va a vencer a Ciro, lo va a decapitar y según la leyenda va a sumergir su cabeza en un odre lleno de sangre, diciéndole: sáciate de la sangre de la que estaba sediento. Y finalmente nos va a hablar de Holofernes, el capitán del ejército asirio, que despreciaba a Dios y fue vencido por Judith mientras asediaba Betulia, según nos narra el libro de Judith. Judith era una viuda joven e indefensa que, solo asistida por el auxilio de Dios, logró llegar hasta su enemigo y cortarle la cabeza. A esto se refiere con la expresión reliquie del martirio, donde hay que entender martirio como hecho sangriento o masacre, no en el sentido moral. Tradicionalmente, esta historia se ha visto siempre como una alegoría de la humildad confiada en Dios que vence la soberbia impiadosa. Notemos el paralelismo de los dos últimos ejemplos, son soberbios decapitados por mujeres. El protoevangelio, lo que diríamos el primer evangelio, el primer anuncio de la redención, que está en el libro de Génesis, dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente.
Las imágenes alegóricas de la Inmaculada Concepción muestran precisamente a la Virgen María pisando la cabeza de una serpiente, es decir, derrotando a Satanás. Dios vence en su criatura más humilde a la más soberbia de las criaturas, al demonio. El pecado original, la cabeza de la serpiente, la soberbia en el fondo, el principal de todos los demás pecados, ha sido vencida. Como hasta aquí las iniciales de los 12 tercetos han ido formando la palabra WOM, pero es la palabra WOMO, es decir, ha quedado interrumpida, se puede interpretar que la naturaleza humana que ha sido truncada, que ha sido deformada en su espíritu por el pecado, ahora puede, justamente gracias a la humildad, recuperar su plenitud, su entereza. Mostraba luego el duro pavimento lo cara que Alcmeón cobró a su madre la presea que fue desventurada. Mostraba que sus hijos se lanzaron sobre Sanaquerib dentro del templo y como muerto allí lo abandonaron. Mostraba la derrota y cruel estrago de Ciro por Tomiris, que le dijo: «Querías sangre, en sangre te he bañado». Mostraba a los asirios en su huida, después de que Holofernes fuera muerto, y a su lado cortada la cabeza. Tras estos ejemplos que han sido de personas soberbias, surge el de Troya, la ciudad misma, una sociedad entera, Troya también llamada Ilión, que cayó en la peor de las ruinas tras haber sido la orgullosa reina del mundo oriental. Algunos la consideran el ejemplo número 13, otros el 12, reduciendo a uno el ejemplo de Briareo y los otros gigantes. Si fuese así, tendríamos exactamente 6 ejemplos bíblicos y 6 ejemplos paganos alternados: Lucifer y los gigantes, Nemrod y Níobe, Saúl y Aracné, Roboam y Erifile, Sanaquerib y Ciro, Holofernes y Troya. Sin embargo, también está la posibilidad de emparejarlos de un modo distinto, de modo que surgen otros paralelismos: Lucifer y Briareo, los gigantes y Nemrod, Níobe y Saúl, Aracné y Roboam, Erifile y Sanaquerib, Ciro y Holofernes, y Troya vendría a ser el compendio de todo esto. Hay que advertir que esta 13ª tercina nos da precisamente de nuevo en sí misma el acróstico WOM. Comienza por las 3 palabras con que han empezado las anteriores: Vedea, O y mostraba. De alguna manera esto mismo nos está indicando que Troya es el compendio de la soberbia humana castigada, truncada por la justicia divina. Vi a Troya ya cenizas y cascotes. Oh Ilión, qué sometida y humillada estabas esculpida en el camino. Qué sabio del pincel o del punzón figuró aquellos bultos y contornos que habrían admirado a un fino ingenio. Muertos los vivos y los vivos vivos. Yo los pisaba andando cabizbajo, vi más de lo que vio ningún testigo. Finaliza esta descripción con una exclamación irónica, como vamos a leer ahora, donde alienta a los soberbios a seguir mirando hacia arriba, a no aleccionarse bajando la cabeza, a no aleccionarse en el polvo, este polvo que fue señores y señoras, como dice aquel poema de Emily Dickinson. Y de esa manera los soberbios seguir camino a su condenación. Venga ese orgullo y alta la cabeza, retoños de Eva, no bajéis el rostro, veríais que pisáis el mal sendero. Sumido en sus pensamientos, Dante ha perdido la noción del tiempo, pero Virgilio, mostrándole que un ángel desciende hacia ellos, le recuerda que debe aprovecharlo. Drizza la testa, alza la cabeza. Recién se ha dicho que hay que bajar la cabeza, pero ahora ya se ha purificado la soberbia. Levantar la cabeza
Ya en este momento, adquirida la humildad, no es signo de soberbia, sino de esperar de la gracia de Dios, esperar de lo alto todo el auxilio que podemos recibir. Los griegos hablaban de las horas como diosas del tiempo, doncellas que acompañaban el carro del sol. Por eso Dante va a hablar aquí de la sexta doncella. Virgilio nos recuerda a todos que debemos valorar el tiempo que se nos ha dado. La sexta hora está pasando y ya no volverá a brillar. Y cada hora tiene su ángel, es decir, su gracia especial, que se aprovecha o se pierde para siempre. Casi habíamos rodeado el pico y recorrido el sol en su carrera más de lo que yo absorto hubiera dicho, cuando el que siempre atento iba delante me aconsejó: levanta la cabeza, no es tiempo ya de estar ensimismado. Mira, ese ángel se apresta a dirigirse hacia nosotros. Mira que ya vuelve la sexta doncella de servir al día. Ten un rostro y un gesto reverentes, para que nos envíe más arriba. Piensa que el día muere y no revive. Y ahora Dante, con un suave sentido del humor, reconoce que ya está acostumbrado a este tipo de admoniciones, de retos de parte de Virgilio, lo cual aligera un poco el tono del canto, mostrándonos que una vez conquistada la humildad, la alegría hace su aparición en el corazón humano. Alegría que es fruto precisamente de la penitencia que se ha atravesado. Yo conocía sus admoniciones acerca de la pérdida de tiempo, no me fueron oscuras sus palabras. Describe ahora al ángel y lo que éste proclama. La bella criatura se acercaba, blanco el sayo y el rostro semejante al astro matutino que titila. Abrió los brazos y después las alas. Dijo: venid, aquí hay unos peldaños, ya en adelante la subida es fácil. Esta llamada pocos la aprovechan, hombres nacidos para el alto vuelo. ¿Por qué un poco de viento os echa abajo? El hombre ha nacido para volar para volar hacia lo alto. Sin embargo, las menores tentaciones, un poco de viento, lo echan abajo. A la invitación del ángel responden pocos, como se dice también en el Evangelio. Están llegando así a un lugar por donde pueden ascender a la siguiente cornisa, pero antes mi batte l'ali per la fronte, va a decir, me batió las alas sobre la frente. Con este gesto, como veremos, los ángeles van a ir borrando las 7 P que tiene Dante inscritas sobre la frente, los sellos de los pecados capitales, que grabó el ángel de la puerta de la penitencia. Nos condujo a la roca escalonada y allí barrió mi frente con sus alas y declaró segura nuestra ruta. Describe ahora mediante una comparación la escalera que les permite subir a la siguiente cornisa y los cantos que van escuchando al subir. Como a mano derecha en la subida al monte y a la iglesia que domina la bien guiada sobre el Rubaconte, aminora el ardor de la pendiente, la escalera que data de los tiempos de la sal y las cuentas bien echadas, así se atenuó la escarpadura procedente del círculo de arriba, si bien allí los lazos se rozaban. Hicimos gesto de querer tomarla. Beati pauperes spiritu, escuchamos cantar, tan bien que cuesta referirlo. Ah, qué distintas son aquellas bocas de las de los infiernos. Allí se entra cantando, no con ayes pavorosos. La ben guidata, la bien guiada, obviamente es una ironía refiriéndose a Florencia, ¿no? La bien gobernada. Y la iglesia a la que se refiere es la de San Miniato, ubicada en lo más alto de la ciudad, a la que se accede por una gran escalera que sube hasta lo alto de la colina. Pero como dice Dante, había también una escalera a mano derecha del que salía de la iglesia, que permitía un descenso menos inclinado que en la subida. Está ubicada al otro lado del Arno, pasando el puente di Rubaconte, hoy llamado Alle Grazie. Dante dice que estas escaleras se hicieron en tiempos en que no había corrupción en Florencia,
en tiempos de la sal y las cuentas bien echadas. Es decir, cuando no había todavía corrupción en Florencia, cuando eran confiables las transacciones, los registros públicos y las unidades de medida. Esto en alusión a dos casos de corrupción que llevaron adelante magistrados públicos. Uno en el que se borró el testimonio de un ciudadano de las actas de un juicio, y otro en que se alteró las medidas de peso con que se compraba y vendía la sal, todo hecho para beneficiar justamente el negocio del magistrado en cuestión. Las voces cantan disedante beati pauperes spiritu, felices, bienaventurados los pobres de espíritu, y así vamos a oír en cada cornisa el canto de liberación de esa cornisa, de esa purgación, justamente mediante el canto de una de las bienaventuranzas. La pobreza de espíritu es la humildad. No es una mera mansedumbre natural, sino la virtud arduamente adquirida por aquellos que, siendo grandes, supieron hacerse pequeños. A su vez, San Agustín relaciona esta bienaventuranza con el don del temor de Dios y la ausencia de soberbia. Dice: con razón son llamados pobres de espíritu los que humildemente temen al Señor, es decir, aquellos a quienes no sopla el viento de la soberbia. Las bienaventuranzas no podrían tener otro principio, pues su propósito es conducirnos a la suprema sabiduría. Ahora bien, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por el contrario, el principio de todo pecado brota de la soberbia. Y fue subir los santos escalones y sentirme enseguida más ligero, mucho más que antes yendo por lo llano. A lo que yo: maestro, vi qué carga me he quitado, que casi ya no siento al caminar ni un poco de fatiga. Me respondió: cuando las P que aún quedan en tu frente ya medio canceladas estén como la otra ya borradas, tus pies caminarán en pura gracia, tanto que no tendrán de qué cansarse, sino que subirán alegremente. Dante, como vemos, va ganando en ligereza, ya casi camina sin fatiga, se ha liberado del peso del propio yo, del peso insoportable de ese yo que era como una piedra puesta sobre sus hombros, un peso que detenía el paso ágil de la caridad. Cuando Virgilio le revela que se le ha borrado una de las P de la frente, Dante por primera vez se percata de eso y se palpa el rostro hasta encontrar las demás P, quizá perceptible como marcas de cicatrices antiguas. El gesto es un poco gracioso, digamos que la gravedad, la seriedad del canto termina justamente aligerándose con esta escena de autohumillación, digamos. Dante se ve a sí mismo como esas personas que se palpan la cabeza o la cara buscando algo que los otros advierten en ellos, pero ellos mismos no pueden verse, ¿no? Una hoja, una pluma metida en el cabello, algo que nos han escrito mientras dormíamos, algunos hijos salvajes. Y como el paso del peregrino se ha aligerado, él se siente más ágil, se siente justamente también esta agilidad, esta ligereza en el canto mismo, ¿no? Y en el humor de estos versos finales. Así, yo hice lo mismo que el que marcha con algo en la cabeza sin saberlo, a no ser por las señas de los otros, y con la mano intenta hacerse idea, la mueve y tienta, y sirve para aquello que la vista no puede asegurarle. Con los dedos abiertos de la diestra, encontré solo 6 de aquellas letras que el portero grabó sobre mi frente, y noté que mi guía sonreía, a que guardando el mio duca sorrise. El tono muestra que Dante bien puede burlarse de sí mismo, lo cual es siempre un síntoma de salud espiritual y de humildad. Como dice Chesterton en alguna parte, Satanás era un ángel que se tomaba demasiado en serio a sí mismo y cayó por fuerza de gravedad. Bien, aquí termina el canto número 12. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.